Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. En esta vamos a aprender cómo lograr que el usuario pueda meter información a través de la terminal. Asimismo, cómo almacenar valores en las variables que nosotros creemos. En la clase pasada terminamos con esto. Creamos cadenas de texto que se van a imprimir en la terminal. Creamos variables las cuales no están inicializadas y al mismo tiempo tenemos otras variables que se van a encargar de sumar estos valores. Ahora vamos a ver lo que sigue. Primero, pues estas variables que no están inicializadas, vamos a darle ya valores para continuar con nuestro programa. Al primer número le voy a dar un valor de 2, al segundo le voy a dar valor de 3 y al tercero de 4. Ustedes pueden darle los valores que quieran, pero pues para efectos de esta clase yo le asigno estos valores. Ahora lo que sigue es que vamos a imprimir en pantalla las operaciones de estas otras variables que tenemos. Como aquí lo indica, este de sumanúmeros se va a encargar de imprimir la sumatoria de estas tres variables que ya tenemos inicializadas. Para ello, nuevamente vamos a imprimir en la terminal. Le tenemos que colocar ese texto, la suma de esos números. Le voy a colocar sin acento para que no haya problemas al imprimirlo en pantalla. Y aquí tengo que colocar el nombre de esta variable de sumanúmeros, que es la que se va a encargar de hacer esta sumatoria. Y pues ahora le voy a colocar un salto de línea. Y bien, esto que estamos haciendo es una concatenación. La concatenación pues se va a encargar de juntar un string con una variable diferente que sería en este caso una de tipo entero. Entonces, si yo corro el programa, aquí me dice esa sumatoria tal cual, dice que es 9, es decir 4 más 3 más 2 da ese valor. Más adelante vamos a hacer que te salgan números en random, pero por el momento vamos a utilizar estas variables ya fijas. Ahora lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero ahora que se encargue de imprimir el producto o la multiplicación. Esto, como les comenté en la clase pasada, es para que tenga una pista mayor el usuario, que pueda saber qué va a imprimir, qué va a teclear, para que no pueda teclear varias combinaciones posibles, sino que se le limite o se le cierren más las posibilidades y que pueda tener más certeza de los números que va a escribir. Y bueno, aquí ya me va a imprimir en pantalla, en la terminal, las operaciones de la suma y de la multiplicación. Ahora lo que tengo que hacer es crear otras variables, las cuales van a hacer o van a almacenar lo que el jugador o el usuario va a introducir en la consola. En este caso, estas variables me conviene no darles un valor, sino dejarlas nada más inicializadas, declaradas. Y aquí tengo pues tal cual las tres variables que va a utilizar el jugador. Y aquí solamente le voy a dar una indicación. Esta indicación es para que sepa qué tiene que hacer mi usuario. Yo aquí pues le voy a poner unos símbolos nada más, como para destacarlo, para que sea diferente al texto que está viendo en pantalla, para indicarle que teclee el primer dígito de 3 que conforma la clave, y luego
oprime Enter y le voy a dar igual un salto de línea. Y ahora viene un comando nuevo. Anteriormente estábamos utilizando el count, que es character output, y como le expliqué, estas flechas que están indicando que salga la terminal. Ahora voy a usar el comando inverso, que es sin, y las flechas o los signos de mayor indicando que va a extraer de la terminal y lo va a almacenar en las variables que cree, que en este caso es número jugador 1. Sin es la abreviatura de character in. En este caso pues es lo que va a introducir el usuario de la terminal, lo extrae y lo va a guardar en esta variable. Y pues ahora sí tengo que colocar igual code end para hacer un salto de línea. Si yo ejecuto, aquí pues me está pidiendo que teclee un número. Voy a colocar el 5 por ejemplo, y si le doy enter pues finaliza el programa porque ya no he continuado escribiendo más código. Pero técnicamente es hacer esto. Ahora voy a repetir lo mismo, pero pues para los siguientes dos números que faltan. Y bien, ya agregué los demás. Simplemente copié y pegué las mismas líneas de código, solamente le cambié el segundo, el tercero y obviamente las variables. Y bueno, pues si yo ejecuto el programa, aquí me dice las instrucciones, bueno, la información del programa que estamos desarrollando, la sumatoria de los números que yo ingresé dentro de mi programa y la multiplicación o el producto para que tenga una mejor pista. Entonces pues ya aquí le voy a pedir al usuario que teclee un número, inmediatamente el segundo y pues otro más, ¿no? Como verán, pues yo coloqué mal los números, son 3, 4, 5, yo le asigné en los valores 2, 3 y 4, que son diferentes. En la siguiente clase vamos a utilizar funciones y vamos a ver el comparativo if-else, el cual nos va a ayudar a verificar entre valores que yo haya asignado en el programa como los valores que haya ingresado el jugador. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Nos vemos en el siguiente video.